Tuberculosis, por el ingeniero Andrés Camilo Castro Mota, para la Maestría de Administración de Servicios de Salud. La tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria conocida como bacilo de Koch. Afecta principalmente a los pulmones, pero puede afectar otras partes del cuerpo. Si no se trata oportunamente, puede causar daño permanente. Las personas infectadas con el bacilo tuberculoso tienen un 10% de probabilidades de enfermar de tuberculosis a lo largo de la vida. Se calcula que una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente. Una persona con tuberculosis que no esté en tratamiento puede contagiar a otras personas al estornudar, toser o escupir. Al hacerlo, elimina bacterias al aire que puede entrar en pulmones de otras personas. Alcanza con que una persona inhale unos pocos bacilos para quedar infectada. Cuando la persona enferma se encuentra haciendo tratamiento, no contagia a otras personas. La tuberculosis no se contagia por compartir bebidas, cubiertos, vasos con una persona enferma. A lo largo de un año, una persona con tuberculosis puede infectar a unas 10 o 15 personas por contacto cercano, si no reciben el tratamiento adecuado. Hasta dos terceras partes de las personas con tuberculosis mueren. El periodo de incubación de la tuberculosis es de 2 a 10 semanas. Se considera este periodo desde el ingreso del bacilo en el organismo y el desarrollo de la positividad a la prueba de la tuberculina. El periodo de transmisibilidad dura mientras el paciente expela bacilos, que en pacientes no tratados puede ser un periodo de años, aunque de forma intermitente. En pacientes correctamente tratados sin resistencias bacilares se reduce el número de bacilos expulsados en un 95% y se consideran ya no contagios en 2 a 3 semanas. La susceptibilidad de la enfermedad es generalizada, pero existen factores que aumentan la susceptibilidad como son la edad, la magnitud y duración de la exposición, el estado inmunitario del huésped, la presencia de enfermedades concomitantes, entre otras. Existen medidas de prevención internacional dadas por la OMS. Existe una campaña completa llamada Into the TB o Fin de la tuberculosis en español, la cual nos indica que las medidas son evitar en la medida de lo posible el contacto con personas infectadas, realizar un lavado frecuente de manos, sobre todo al volver de la calle o tras tocar objetos que podrían estar contaminados. Al estornudar o toser, cubrirnos la boca en el antebrazo o pañuelos desechables. Si lo hiciéramos con las manos, tendríamos que lavarlas inmediatamente. Utilizar pañuelos desechables, no de tela. Si tenemos una infección respiratoria, utilizar mascarilla cuando vayamos a un lugar público. Ventilar adecuadamente el lugar de residencia y aquellos en los que la acumulación de personas es habitual. Y además, pone como obligación la vacuna BCG. Añadido a lo anterior, en México se promueve un diagnóstico temprano de sintomáticos respiratorios. Pensar en tuberculosis ante una persona con tos y flemas, percibir estudios bacilocóspico o de rayos X para confirmar el diagnóstico de la tuberculosis, separación o aislamiento de una persona con tuberculosis, identificación de casos probables de tuberculosis en salas de esperas en las unidades de salud, consulta externa de hospitales. También inicio inmediato del tratamiento, evaluación del riesgo de transmisión en espacios físicos de unidad de salud, analizar la ruta que un sintomático respiratorio o una persona con tuberculosis realiza al momento de llegar a la unidad y en la medida de lo posible evitar que tenga que cruzar áreas con alta concentración de personas y áreas no bien ventiladas. Con esto podemos concluir que la tuberculosis es un gran problema de salud pública y epidemiológico. Es la infección más con mayor prevalencia en el planeta. También podemos añadir que la educación sobre la tuberculosis es necesaria para las personas con tuberculosis, ya que con estas pueden saber cómo tomar sus medicamentos, cómo asegurarse de no transmitir la tuberculosis a otras personas tomando las medidas. Además, el público en general necesita conocer información básica sobre la tuberculosis, reducción de estigmas, conocimiento como quimioprofilaxis, que puede reducir el riesgo de que ocurra el primer episodio de tuberculosis activa en una persona con tuberculosis latente. La isoniazida es muy importante ya que es un medicamento para combatir la tuberculosis de bajo costo y tiene un uso similar a la vacuna BCG. También ha habido preocupaciones sobre el posible
impacto del tratamiento de la tuberculosis para los programas de prevención sobre la aparición de resistencia a los medicamentos. Sin embargo, una revisión de la evidencia científica ha demostrado que no hay necesidad de que esto sea una preocupación. También se ha enfatizado recientemente el beneficio de la terapia preventiva con isoniazida para las personas que viven con VIH y que tienen o pueden haber tenido tuberculosis latente. Estas son las referencias con que se hizo el trabajo. Agradezco mucho su atención.